aprendizaje. Bueno, ahora siguiendo la dinámica del día de hoy, voy a hablar un poco de lo que es el manejo de datos, teledetección y cartografía, siempre direccionado hacia estos ecosistemas. Bueno, cuando hablamos de cartografía, nunca podemos dejar de hablar de un alcance geográfico. Entonces, en este sentido, si bien los manglares están relativamente bien cartografiados, hay grandes áreas de praderas de pastos marinos que aún en su mayor parte no han sido mapeados. Era un poco de lo que les venía diciendo de la presentación anterior. Por ejemplo, en el sudeste asiático, en el este y oeste de Sudamérica y la costa occidental de África. De manera similar, la superficie global de marismas y las tasas de pérdidas de marismas y praderas, pastos marinos no están documentadas. Entonces, esos son sesgos vacíos que tenemos de información. La cartografía, van a ver que va a ser, las tecnologías que tenemos hoy en día nos permiten obtener muchísima información del paisaje desde una visión macro. Emisiones y remociones para inclusión en base de datos relevantes. Esto es ya temas de la captación de carbono, la metodología de carbono. ¿Cómo es importante esto? Por ejemplo, la base de datos de factores de emisiones del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, se requiere de mapeos adicionales de ecosistemas de carbono azul transformados, degradados y regenerados, así como la cuantificación de emisiones de suelos orgánicos expuestos y praderas de pastos marinos afectadas o degradadas, y la cuantificación de remociones de ecosistemas costeros restaurados. Entonces, es fundamental, además de tener la información, digamos que del terreno, en las mediciones de carbono, es primordial tener también estos otros datos de mapeo. Tenemos que tener la información de cómo es el ambiente, cómo era antes, para saber qué se ha transformado, qué se ha degradado, qué se ha regenerado, saber los sitios que son de restauración. Entonces, y a todo esto, incluidos estos otros ecosistemas, como los pastos marinos, para poder cuantificar los beneficios relacionados a los ecosistemas de carbono azul. Entonces, para medir carbono azul, los sensores remotos son fundamentales para determinar las extensiones del ecosistema. Con estas herramientas nosotros podemos tener la visión clara del alcance del ecosistema, cuáles son sus límites, y de esta forma podemos tener la cuantificación del área, la estratificación y el diseño de parcelas, las mediciones de biomasa, y para analizar el uso de la tierra y el cambio en la existencia de carbono a través del tiempo en la contabilidad de carbono a nivel nacional. Entonces, uno solo puede tener y aquí está el amigo que es de esa dirección que hace ese trabajo, no puede tener únicamente los datos del terreno, hay que tener otros datos del paisaje, del ecosistema que se está viendo, para poder realmente tener las cuantificaciones. También porque estas medidas acaban siendo extrapolaciones de áreas en las cuales tenemos unas medidas donde se sacan un promedio y luego ellas se extrapolan a todo el área para poder cuantificar. Entonces, tenemos que tener clara cuál es la dimensión del paisaje que estamos viendo.
Las mediciones con sensores remotos se pueden hacer con distintas resoluciones espaciales y en función del sensor puede identificar distintas características físicas y estructurales de las comunidades vegetales costeras. Entonces, hay una gama de sensores espaciales que se utilizan para las imágenes de satélite. Estos sensores utilizan luces que consiguen atravesar las capas y podemos hasta determinar la altura de los árboles. También con la resolución de estas imágenes se puede identificar dónde están las estratificaciones del bosque, dónde se encuentran las dominancias de una u otra especie, las zonificaciones de dónde están los resóforas, las abisemias, la unicularia, los otros ecosistemas asociados, son detectables a través de estas imágenes. Además, una vez en funcionamiento, los satélites son una fuente constante de información durante muchos años y ofrecen un monitoreo por décadas a gran escala de cambios naturales y antrópicos en los ecosistemas. Entonces, es una metodología con la cual se puede tener la información histórica de todo el área. Puede ser que uno no tenga la información puntual del carbono, pero si tienes la información histórica de cómo era el paisaje, se pueden trabajar también haciendo extrapolaciones hacia más o hacia menos de cómo podía ser eso en ese entonces. La cartografía, las imágenes son una herramienta fundamental en estos trabajos. Ok. Los sistemas de sensores remotos se pueden clasificar como pasivos y activos. Los sensores pasivos registran la luz solar reflejada, la que es óptica, y la temperatura emitida, térmicos, de las superficies de la Tierra. En la actualidad, las imágenes ópticas y térmicas representan los conjuntos de datos disponibles más frecuentes para monitoreo de ecosistemas costeros. Las imágenes ópticas son fáciles de utilizar e interpretar, pero las imágenes pueden verse obstaculizadas por la nubosidad permanente, habitual en regiones tropicales donde se encuentran muchos de estos ecosistemas. Entonces, estas imágenes ópticas, por ejemplo, son las imágenes de drones, las imágenes estas que tomaban con avión, las ortofotos, que si vamos a los registros nacionales de cada país, de estas imágenes, encontraremos muchos vacíos de ciertos lugares donde simplemente no se puede ver el sitio porque hay una nube que está tapando el área. Esto es muy frecuente en nuestras zonas tropicales. Todos creo que estamos en países tropicales. Tenemos esa situación. Esa es una limitante. En comparación, los sistemas activos transmiten sus propios pulsos de energía y miden el tiempo de propagación y la intensidad del pulso que se refleja desde la superficie de vuelta al sensor. Los sensores remotos activos pueden ser más costosos, pero pueden atravesar nubes y doseles densos y por lo tanto proporcionan más información. Entonces, aquí se refieren a los satélites, las imágenes satelitales. Ellas pueden atravesar las nubes. Las nubes no son una limitante e incluso pueden llegar pasando por los bosques hasta el suelo. Esa información nos permite tener a través de una imagen datos como la altura de los árboles. Una información que el otro tipo de imagen no nos permitiría tener. Entonces son herramientas muy útiles, las cuales se han vuelto fundamentales en estos monitoreos. Y nos permiten tener la información histórica, que es algo muy valioso. Podemos saber
cómo han sido las tendencias de crecimiento, como por ejemplo, cómo el crecimiento de un área urbana ha ido impactando en las áreas naturales, o cómo ha habido una regeneración de las áreas naturales en los sitios que han sido abandonados. Bueno, los pasos para el proceso de imágenes obtenidas con sensores remotos. Hay primero que hacer un diseño y objetivos del proceso. Para eso hay que definir qué tipo de tecnología se va a usar, la resolución que se requiere y la escala a trabajar. La escala va muy de la mano con el área, el tamaño del área. Luego pasamos a una obtención de datos de sensores remotos. Ya esto es ya la obtención de las mismas imágenes. Una vez teniendo esas imágenes, se inicia lo que es el procesamiento de las mismas. Y aquí se clasifican las imágenes, luego la visualización de resultados y la divulgación de los resultados. A todo esto hay un sistema de clasificación, hay datos secundarios que se tienen que, que obtener para poder correlacionar modelos digitales de elevación, los datos del manglar, del suelo del manglar, términos, la marea es importantísima, por lo menos aquí en el Pacífico, como les comenté, que tenemos diferencias de hasta 6 metros, puede influir en el sensor, que el sensor llegue a medir el momento de marea alta y no el de marea baja. Datos de inventario de campo. En campo hay que validar la información que uno ve en estos sensores. Entonces, para poder estar claro que el tipo de bosque que está viendo es rizófora o es una dominación de otras especies, saber si es una salina, si es una área de mangle achaparrado. Todo esto uno solamente en campo lo verifica de los resultados de las imágenes de satélite. Y los índices. Los datos disponibles. Bueno, aquí les traje algunos, hay más satélites, todos estos son satélites que se han lanzado. Landsat es uno que se ha utilizado bastante, por lo menos aquí en Panamá la cartografía mucho ha utilizado Landsat. Más recientemente se viene utilizando el Rapid Eye, que tiene una resolución mayor, pero aquí les puedo comentar un poco. El Landsat es la serie más popular y de mayor duración de satélites civiles de observación terrestre. El primer Landsat se lanzó en 1972 y el más reciente es el Landsat 8, que fue en 2003. Los MODIS, que es otro satélite, un espectro radiométrico de imágenes de resolución moderada, MODIS. Desde la NASA es un sensor colocado en los satélites Tierra y Aqua de la NASA, que son dos satélites. El Tierra fue lanzado en el 99 y orbita la Tierra de norte a sur, atravesando el Ecuador durante la mañana, y el Aqua fue lanzado en 2002 y orbita sur-norte sobre el Ecuador durante la tarde. Entonces son dos satélites que le dan vuelta a la Tierra en conjunto y cada uno tiene horarios diferentes de funcionamiento. El SRTM, que es la misión topográfica de radar de transbordador, estuvo a bordo del transbordador espacial Edenor en el año 2000 y utilizó transferencia radial de una única pasada para obtener estos conjuntos de datos y adquirir señales simultáneas utilizadas de antenas de radar distintas. El Pulsar, que es el radar de apertura sintética con arreglo de pases de banda,
Esas bandas, dependiendo de la banda, es la que nos permite poder acceder a los suelos, saber cuáles son sus profundidades, o también hay algunas que nos dan hasta la clorofila. Está el GLASS, que es la misión científica del satélite para la medición de hielo, las nubes, la elevación, lanzado en 2003, finalizó video fallas de instrumentos principales después de 7 años de órbita y de 18 campañas de operación con láser. Y el Rapid Eye, que son 5 satélites idénticos, cada satélite se basa en un modelo derivado de Microsat, digo, el cual fue previamente probado en vuelo. Cada satélite tiene menos de 1 metro cúbico. Los satélites Rapid Eye son los primeros satélites comerciales que incluyen la banda Red Eye, la cual es particularmente sensible a los cambios en el contenido de clorofila. Este es como el más sensible, el más moderno que se tiene. Y la clorofila, por ejemplo, con ese satélite se puede medir hasta la producción primaria en los océanos. Saber cómo se da, cuándo se dan los puntos del bloom o del florecimiento de algas. Es un dato fantástico. Uso de los datos de sensores remotos. Los sensores remotos en cartografía, existen muchas técnicas que crean mapas de ecosistemas costeros. Por ejemplo, los manglares y las marismas se encuentran dentro del rango de las zonas intermareales, hasta 2 metros por encima del nivel del mar. Eso es como un delimitante a la hora de poder linear dónde están estos ecosistemas. Por lo tanto, es posible utilizar la elevación del terreno y los datos de rangos intermareales para determinar la ubicación posible de estos sistemas. Esto de hasta 2 metros por encima del nivel del mar es como un promedio, es decir, porque hay zonas donde tenemos cambios de hasta 6 metros como en el Pacífico, o tenemos zonas donde no hay una gran variación en las mareas, pero por la topografía del terreno llegan a haber mareas enormes. Yo recuerdo en Brasil, que aquí tenemos un estudiante de Brasil, no me recuerdo si era Marañón o algún estado del nordeste, donde por la topografía estaban las mayores mareas de Brasil, que era algo inusual de ver una marea que pudiera pasar 1 metro de altura. Por lo tanto, es posible, a todo esto lo que les quiero decir que son promedios, hay sitios que escapan de esos promedios. Por eso es que la información del terreno es fundamental para validar lo que se hace con estas cartografías. Por lo tanto, es posible utilizar la elevación del terreno, datos de rango intermareales. Son escasos los datos exactos de modelos digitales de elevación a gran escala. Por lo que es posible se requiere de conocimientos locales adicionales del área de interés para diseñar los límites adecuados. Eso es básicamente lo que les estaba mencionando antes, que trabajan a nivel de escalas grandes, con promedios, no se obtienen los datos reales. Pero cuando vemos las cartografías más detalladas, ellas tienen que tener los datos reales. Por ejemplo, este mapa que les muestro aquí abajo, que es el mapa de manglares, de las coberturas de manglares, es un mapa hecho a una escala global. Entonces, ellos trabajaron en base a promedios para los puntos que limitan los ecosistemas. Cuando hablamos ya de un mapa a una escala más local, las verificaciones son más fáciles. Para un mapa de este tamaño, hacer verificaciones en campo es algo muy costoso. Trabajan muchas veces con información ya existente. Por lo tanto, existen ciertos sesgos y grados de error en los mismos. Pero son bastante reales y muestran una panorámica de cómo es el área. Y actualmente esos sesgos se están
justamente eliminando gracias a las tecnologías que se están desarrollando. Un ejemplo es los satélites RapidEye, que nos dan unas resoluciones muy detalladas, los que nos permiten tener una información mucho más real, y cada vez las tecnologías nos van a avanzar hacia allá. Aquí, otro uso de datos de sensores remotos. Cuando tenemos cartografías, aquí son dos mapas. Uno es para identificar puntos de trabajo de campo y el otro es para delimitar ecosistemas de manglar. Son escalas diferentes, pero a estas escalas aún se desarrolla lo que es la verificación en campo. Todo por ejemplo, el mapa de la izquierda es desarrollado en base a la verificación en campo. Y el mapa de la derecha es desarrollado en base a imágenes de RapidEye con luego verificaciones en campo de los. Entonces, la información que resulta del empleo de la cartografía es fundamental en el manejo de ecosistemas de carbono azul. Podemos ver claramente dónde están los límites. Al saber los límites podemos calcular las áreas, y si llegamos a las imágenes de bases satelitales podemos tener la información de cómo está compuesto el dosel, las especies, el dosel, porque podemos llegar hasta el suelo y podemos saber que hay 20, 30 metros y las especies que los están componiendo. Este es otro uso de cartografía. Aquí es para hacer zonificaciones. Este es un área protegida que es el refugio de vida silvestre Playa La Barqueta. Y este es el mapa de zonificación que existe. Entonces, en base a una imagen, se va procesando la misma para poder llegar a este resultado. Estos tipos de mapa o de cartografía requiere de la verificación en campo. Algunas veces hasta ponen hitos para delimitar, para marcar cuáles son los límites. Y es bastante útil porque nos da una información detallada de cuáles son los sitios, los usos, dónde están las zonificaciones. En este sentido, aquí podemos ver claramente dónde están las áreas de manglar, las áreas de dunas, de otro tipo de ecosistemas, de bosques, y se pueden también cuantificar, saber cuánto hay de cada tipo de ecosistema dentro de un mapa de un área protegida. Bueno, la base de datos geográficos, ejemplo de datos disponibles, mapas bases, lugares poblados, red vial, hidrografía, división político-administrativa, red geodésica, cobertura boscosa, uso de suelos, cambios de uso de suelo, vegetación, ordenamiento territorial ambiental, áreas protegidas, cuencas hidrográficas, capacidad agrológica, reforestación, proyectos de MDL, en fin, hay una alta gama de información fuera las imágenes que existen, las fotos. Hoy en día, bueno, hoy en día no, ya muchos años, hay una herramienta que está a la disponibilidad de casi todo el mundo, que es el Google Earth. Y actualmente en los celulares las personas tienen un Google Maps o un Waze, que es, digamos, una aplicación del uso de este tipo de información. La medición de la altura y del dosel y la biomasa. Podemos tener las áreas de las copas de los árboles, cuál es su profundidad y la altura en relación al suelo, teniendo en campo el dato del carbono de los árboles, como les había dicho en la metodología de campo,
Uno teniendo el dato de las parcelas y teniendo la imagen visual de todo el ecosistema que se quiere medir, se puede identificar las alturas de los árboles, donde están por especie, y hacer el cálculo más preciso del carbono para toda el área que se tiene en un estudio de línea base, de proyecto de carbono. Los sensores remotos se pueden utilizar no solo para mapear la extensión del ecosistema, sino también para mapear la biomasa. Luego estos datos se pueden utilizar para estimar la cantidad de carbono en el sumidero formado por la vegetación aérea. La biomasa se mapea en función de la composición y la altura de las especies. Bueno, monitoreos de los cambios en el ecosistema. Aquí abajo, por ejemplo, les traigo una imagen de Google Earth. El monitoreo de los impactos causados por los esfuerzos de restauración y conservación en los ecosistemas de carbono azul y de las tasas de degradación y deforestación a causa de cambios en el uso de la tierra es valiosa para los programas de contabilidad de carbono a nivel nacional y para los monitoreos de estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático. Entonces, este es un ejemplo. Abajo, esta es una zona de la ciudad de Panamá, es Costa del Este. Aquí vemos cómo era en 2006. Inició todo lo que es el desarrollo del área. Pero si nos fijamos en la costa hay como un playón. No vemos una cobertura boscosa. Pero si vemos la misma imagen en 2021, toda esa área del playón ahora está verde, tiene un ecosistema de manglar. Este tipo de cambios es lo que las imágenes nos pueden dar como información histórica. Yo conozco personas y tengo una anécdota hasta de un colega que cuando yo le llegué a mostrar esta imagen me hizo el comentario: antes ahí no había manglar. Para quien no recuerda cómo era ese sitio antes, por lo menos donde está Panamá Viejo, ese es un arrecife de rocas. Y el manglar nunca era así como se ve ahora. Uno veía el playón y la vista hacia el corredor y el mar era abierta. No era con ese bosque de manglar que tenemos ahora. Esto es para bien. Hay imágenes que muestran los cambios para mal, pero es información, cómo mostrar lo valioso que acaban siendo estas imágenes para la toma de decisiones en las acciones en terreno. Este es un ejemplo, el resultado del contraste de imágenes entre el 31 y el 2019. Esto es en Garachiné, aquí que tenemos a Iris, y eso parte de esto. Y entonces aquí lo que se usó fueron diferentes imágenes en las cuales nos dan no lo exacto, porque son tecnologías diferentes. En el 31 no habían imágenes de satélite, eran dibujos. Eran dibujos muy precisos para la época, pero comparados con una imagen pueden tener sus grandes errores, pero nos dan una idea. Y aquí podemos ver de cómo era la costa en Garachiné en el año 1931, que es la línea roja, y la línea amarilla es cómo es actual. Y vemos la iglesia antigua, que actualmente solo se encuentran parte de los escombros, donde estaba ubicada. Entonces, tener registros históricos
de cómo era en el paisaje. Es como mostrar el resultado de lo valioso que es la información histórica. Nos da realmente cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. Ahí podemos detectar los cambios, dónde se ha perdido, dónde han habido ganancias. Otro ejemplo es este. Identificación de pérdidas de coberturas entre los años 2000 y 2019, también en Garachiné. Entonces tenemos, a través de un trabajo con imágenes históricas, se identificaron ciertas áreas con cambios de uso de suelo. Donde tenemos de manglar a pasto, en las áreas verde claras, de manglar a sedimento, las áreas rojas, de manglar a urbano, la rosada, la amarilla es de pasto a urbanos, el chocolate es de urbanos a sedimento y el verde azul, el celeste es de vegetación a urbano. Entonces, la aplicación que tenemos con estas tecnologías nos da resultados fantásticos en relación a poder determinar realmente los estados del paisaje en una escala de tiempo. Otra aplicación también en Garachiné, aquí para determinar dónde están las zonas con mayor prospección a erosión costera. A todo esto también hay un trabajo de verificación en campo, como les había comentado, mucha información del terreno para poder llegar a estas informaciones. Pero en base a los modelos que se aplicaron de regresión, poder obtener dónde están las áreas con mayor prospección hacia una erosión. Digamos que el rojo es el más propenso y el verde es el menos propenso. Aquí otro uso también de estas tecnologías. Esta es una imagen Rapid Eye. Y aquí el uso de ella fue para identificar áreas, identificación zonas para restauración de ecosistemas de manglar. Entonces aquí tenemos una identificación de las zonas. Este es en el distrito de San Lorenzo, en Chiriquí. Es la salida del río Fonseca. Un trabajo que se hizo en el 2016 para identificar las áreas potenciales para restauración de manglar. Se puede mapear y saber el tamaño de las áreas. Si los ven aquí, en este trabajo se colocó hasta las hectáreas. Se aprecian el color del bosque de manglares bien llamativos en estas imágenes. Okay, otras herramientas también de cartografía es la microtopografía, que es el uso de la topografía, que se trata de los principios y métodos empleados para determinar las posiciones relativas de los puntos de la superficie terrestre con base en mediciones y usando los tres elementos de espacio. Dos distancias y una elevación, o una distancia, una dirección y una elevación. A la geodesia le corresponde el estudio del globo terrestre, su configuración precisa y su medición. Para obtener un estudio de topografía, se utilizan satélites de navegación que funcionan como receptores y proporcionan posición, velocidad y tiempo como los receptores GNSS y la red CORS. Estos son algunos. Los levantamientos topográficos son de gran importancia.
con base del entendimiento de la hidrografía, de la hidrología, y como factor que influye en la distribución y salud de las especies de manglar. Por esta razón, es importante realizar levantamientos de calidad y precisión que sean empleados como insumo para análisis complejos, como los análisis de cuenca y flujos preferenciales. Entonces, la topografía o la imagen, la información topográfica, muchas veces es tomada en el terreno, en campo, aunque incluso existen tecnologías con imágenes que nos pueden dar estos detalles. La desventaja que esta tecnología para imágenes, para poder sacar los modelos elevados, es que se utilizan los modelos como las ortofotos o las imágenes de drones, que si tenemos nubosidad o tenemos alguna condición climática que no nos permite obtener la imagen, nos dificulta. Y también algunos no consiguen atravesar las áreas boscosas. En ese sentido, se requiere muchas veces hacer las topografías o las mediciones del terreno en campo. Y es muy útil, como se mencionaba ahí, para tener la imagen real de cómo es la hidrología en base a la topografía. Como les mencionaba antes, el tema de las mareas. Hay que tener una idea de la topografía y saber la altura de las mareas para determinar la influencia de las mismas. Nivelación, las topografías son muy utilizadas también en los temas que recaudan a las restauraciones de manglar. Por ejemplo, nivelación con estación total. La estación total se planta sobre el suelo, por encima de la mojonería, que son los hitos, y debe haber una línea de vista a otra mojonería, para usarla como referencia auxiliar. Ambas coordenadas conocidas se introducen al instrumento. Después, un segundo operario, con ayuda de un prisma reflejante y un bastón de aplomar, se coloca en la mojonería de referencia auxiliar y se realiza la iniciación del instrumento para empezar con la medición. Posteriormente, se evalúan puntos al azar en el área a medir, procurando realizar las mediciones en canales naturales, áreas de vegetación, accidentes topográficos, y dependiendo de las líneas de visión entre la estación y el prisma, se pueden agregar más operaciones con prismas y bastón para realizar transectos simultáneos. Esa es básicamente la técnica para hacer medidas topográficas. Y se usa también para poder tener las que son las curvas de nivel y así poder determinar la influencia hidrológica en un terreno. Es fundamental para los trabajos de restauración de manglar y está también colocado en la guía de restauración de manglares de Panamá, la que comentaba en la presentación anterior sobre las mediciones de carbono. Bueno, con las mediciones topográficas se puede obtener curvas de nivel, las cuales pueden ser empleadas para la construcción de canales en zonas de restauración que así lo requieren. A continuación, una combinación del empleo de imágenes de dron, Google Earth y topografía. Bueno, uno, para poder hacer canales en temas de restauración, tiene que tener claro también el objetivo de los mismos. Si el canal va a transportar el agua de la subida de las mareas, o si el canal va a transportar agua que es proveniente de las precipitaciones. Todas estas situaciones se pueden encontrar en estos ecosistemas de manglares costeros, de zonas costeras. Y aquí les voy a mostrar un poco, un ejemplo del uso de estos conjuntos de imágenes para obtener un resultado. Entonces, esta es una imagen de dron. Este es en el área protegida de Isla Caleta. Esto es el Caribe de Panamá. Aquí en el Caribe, las mareas difícilmente sobrepasan
un pie de altura, o los 30, difícilmente pasan de 33 centímetros. Entonces son mareas muy pequeñas, que muchas veces pasan hasta desapercibidas. Este es un área que fue, la estructura que ven ahí es una antigua base militar del cuerpo militar de los Estados Unidos, que operaba en la época que teníamos el canal bajo la custodia de ellos. Y bueno, ellos para construir esa base, este es un área de humedales, todo alrededor son manglares. Entonces ellos lo que hicieron fue canalizar todo, estoy contándoles un poco la historia. Les canalizaron, hicieron canalizaciones dentro del manglar, que se pueden apreciar en los mapas topográficos del Tommy Guardia. Ahí se aprecian claritas los canales dentro del manglar. Y también hicieron rellenos en el terreno con arena y material coralino, en su gran mayoría. Y además, se pueden apreciar en esta imagen, se ve como un anillo, la verdad son dos anillos de cemento que circundan la estructura. Esos anillos de cemento son colocados para evitar que el agua penetre al área de construcción. Bueno, este es un área donde se empleó las técnicas de restauración de manglar. Entonces aquí se hizo una medición topográfica, esta es representando 5.7 hectáreas. La parte es prácticamente que el área que estamos viendo, aquí están las curvas de nivel para poder detectar dónde están las zonas más bajas y las más altas en el terreno. Se hizo un estudio hidrológico para poder determinar cuáles son las aguas más frecuentes en el sitio, dónde están las fuentes permanentes o las fuentes transitorias, hacia dónde corren las aguas cuando hay precipitación. Entonces, de este estudio, lo que se obtuvo es que lo que predomina en el sitio es el agua de las precipitaciones, que por la propia topografía del terreno se halaga, se forman pozas en algunos sitios y existe una intrusión salina debido a la proximidad del mar y que el terreno es todo calcáreo. Es un terreno predominante de arrecifes y composición calcárea y arena, lo que facilita su porosidad y por infiltración hay llegada de agua marina, no por mareas. Una vez determinada la topografía, teniendo un estudio hidrológico, se hizo un diseño de cómo funcionar los canales, con la intención de modificar el paisaje para tener zonas anegadas donde se puedan plantar especies que tengan una mayor tolerancia a las zonas más anegadas y plantar las especies de mangle que son más propicias a las zonas más secas, digamos. De esta forma se empleó este modelo. Este es un diseño de espina de pescado. Luego este diseño con los años se le agregaron otros canales, pero es y así como se ve en el terreno, en la hora en que el momento que se construyó. La intención de estos canales es canalizar las aguas de las precipitaciones. Sabemos que el sentido es hacia el manglar, que es lo que ustedes ven hacia el fondo, como les había mostrado en esta, hacia dónde corren las aguas. Bueno, corren hacia ese bosque inmenso que vemos aquí en esta imagen.
Entonces tenemos ese flujo con las precipitaciones y se recreó un área de inundación. No digamos que permanente, porque en las temporadas secas todo se seca en el área. Y bueno, estas son ya imágenes un poco más recientes, ya con el sitio todo plantado. Los circuitos son las áreas donde están los pequeños plantones. Se hicieron otros canales. Si pueden ver, estos son el canal. El canal principal es el que va perpendicular a la zona de mar. Los otros 5 canales son los canales secundarios. Aquí se le agregaron 2 canales terciarios, pero la finalidad es poder anegar y inundar todo el terreno. Bueno, aquí les voy a traer un otro videíto también, en el cual este es un video un poco más corto, donde también les voy a mostrar cómo es que es el uso de este tipo de tecnología. Esto es en Madagascar. Es una serie de imágenes temporales para ver cómo ha sido la deforestación en los manglares. ¿Tiene sonido, Andrés? No, no tiene sonido. Oh, Listo. ¿Dónde estamos? Ok. ¿Estamos en el tiempo, Jorge? estamos bien, Andrés. Ahorita todavía, bueno, todavía te hace falta una sesión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, adelante. Sí, estamos en tiempo. Bueno, quería dar una pausa para saber si hay algún comentario, alguna pregunta. Pablo, sí, buenas. ¿Me escuchan? Sí, Sí, no, mi comentario va en base a que sí, estas herramientas son muy interesantes. En el tema del mapa de cobertura boscosa de Panamá del 2012, creo que se usó Rapid Eye. Son imágenes que funcionan mucho a la hora de evaluar principalmente lo que nos compete a nosotros, pues, el cambio de cobertura y también el desarrollo de este tipo de proyectos de restauración. En mi caso en Coclé, gracias a Dios contamos con algunas herramientas, en este caso algunos drones. Hay un dron RTK ya que estamos utilizando y que estamos en compañía de la compañera Evelyn Jaén, que está aquí con nosotros en el curso. Estamos viendo un casito en los Azules, que yo creo que han escuchado sobre esa zona, que está sufriendo modificaciones bastante severas en cuanto a su costa. Casi desde 2014 acá ha sido un cambio muy drástico. Eh, ya hay estructuras, en este caso una iglesia, una pequeña capilla que existe allí, que se la está llevando al mar. Si se observa Google, en Google puedes observar del 2014 a la fecha, que creo que hay una imagen de 2018 a 2019, se observa un cambio bastante severo de la costa. Y en este caso, con la ayuda del equipo con el que contamos, estamos haciendo levantamientos, en este caso ortomosaicos, para tratar de hacer un poco de tomar pues, las evidencias que existen y ver cómo hacemos. Ya
En el caso de la compañera Evelyn ya se han hecho algunos trabajos de restauración, reforestación del área de mangle que estaba allí, pero sí es muy importante, estas herramientas son muy, muy útiles y si uno las aprende a utilizar, les puede sacar mucho provecho. Así que más que nada era mi comentario. Eso es un caso de erosión. Sí, eso es un caso de erosión costera. Creo que en 8 años se puede haber comido alrededor de, calculo así a simple vista, de la primera vez que fui al sitio, como en el 2011, 2012 a la fecha, yo calculo que alrededor de unos 40 o 50 metros de costa ha sido la Wow. variación. Ha sido la ¿Eso dónde variación. es? Eso en los Azules, en Antón. Es una Los zona que la azules en la verdad, zona. una zona que la verdad es bien asombroso. La persona que conoce el sitio de hace 10 o 15 años y va ahora se va a quedar bien asombrado, porque la capilla que existe allí ahorita mismo, si no es porque le colocan barreras, en este caso llantas con piedra, ya se hubiera ido hace como mínimo 2 años. Pero sí es un caso bastante significativo que hay en Coclé, que estamos tratando con los pocos recursos con los que contamos en la regional, de ver qué podemos hacer para ayudar a los pescadores que son los principalmente viven en esa zona y que aprovechan la costa para el tema de sus botes y de pescar y lo demás, ¿no? Ya, y López, ¿han logrado identificar cuál ha sido el causante? Bueno, esto principalmente los moradores hemos hablado con ellos. En el caso de cambio climático, hace unos años se levantaron algunas matrices del tema de erosión costera y los moradores dicen que eso ha sido natural, que no identifican que hay algún movimiento de la costa o alguna obra por allí cerca, que todo se ha dado de forma natural. Y al parecer como indicios de aumento del nivel del mar o algo por el estilo, porque se ha dado de forma natural. Entonces es bastante preocupante, ya les quedan más o menos unos 20 metros, 25 metros de las casas al área donde está la costa ahora. Así que sí, nos han dicho que hace muchos años, sí, 70, 80, ahí existían canchas y existía hasta una escuela. Y ya nada de eso está, pero pues no se ha hecho el trabajo y la recopilación de esa información. Y ahora que estamos tratando de ver cómo hacemos eso, ¿no? Muy interesante. Voy a ver ese sitio. Tenemos Andrés García y Beatriz Reyes. Bueno, anexando también el mismo tema de la erosión, no sé si han pasado por Costa Bajo de Colón, área de salud, Miguel de la Borda, Río Indio, también presentan el mismo problema que hace técnicamente cuando iba yo tenía 12 años y la última vez que fui hace 3. La erosión ha hecho estragos en la zona costera de estas comunidades. Uno de los principales problemas que en su momento me habían dicho que habría sido era la extracción de arena del mar, extracción marina. Eh, y esta está perjudicando totalmente. O sea, también se ha llevado contra a mi ambiente y al Ministerio de Obras Públicas a ver si los ayudaban con eso, pero hasta la fecha no han hecho ninguna intervención. Solo para añadir. Beatriz Reyes. Lo que quería preguntar era o sea, que ya es como evidente ese tipo de impactos del cambio climático y esto como que aunado a todo lo que hace el hombre, ¿no? En estas áreas. O sea, ¿y qué planes de respuesta tiene el país para estas áreas, ¿no? O sea, que están trabajando. Yo no he escuchado que hay planes de reubicación, el tema de las personas, las reubicaciones, dónde van a estar estos nuevos asentamientos. O sea, no sé si hay otros casos, señor conoce, o también Jorge, de otros países que ya hayan tenido que reubicar personas, o sea, medidas más drásticas, ¿no? Y qué tanto está avanzando
el país para atender a esas personas, o sí, a esos Bueno, poblados. aquí el caso más emblemático que tenemos en Panamá es el de la reubicación de las personas en Gunayala, donde ya está un plan de reubicación para trasladar las personas de las islas a la costa firme. Ese es el caso más documentado que es. Otra cosita, no sé si hay alguien aquí del medio ambiente que ha trabajado las contribuciones determinadas a nivel nacional y si abarcan el tema de reubicación o solamente se quedan como que en el tema de los ecosistemas y o sea, si ya se contempla eso en las nuevas contribuciones que colocó Panamá. Bueno, yo trabajo en el área de cambio climático en la provincia de Herrera y sí, para las próximas NDC se están trabajando en lo que es el reporte de ellos le llaman desplazamientos climáticos. Sería la reubicación o los desplazamientos de las personas por eventos climáticos. Y esto, tristemente, pues no tenemos, por lo menos en la provincia de Herrera, nosotros nos acercamos a SINAPROC y también lo hice a través de las agencias del ministerio y no existe una data o una estadística por parte de SINAPROC sobre los eventos, los desplazamientos por eventos climáticos. Pero sí sabemos que es algo que ocurre todos los años, sin embargo, SINAPROC no lleva una estadística, por lo menos en mi provincia de Herrera que me tocó investigar, no lleva una estadística de estos desplazamientos, pero sí ya se tiene contemplado para ubicarlo en la NDC. Gracias. Tenemos a Jaén y a Iris. Hola, buenas tardes. Sí, Andrés, un poco para acotar lo que decía el compañero Manuel sobre el área de los azules. El área de los azules está dentro incluso dentro de un área protegida municipal, Manglares de Antón. Y sí, de hecho, la situación que se ha dado en el sitio, y no ha sido por extracción, cabe añadir, no ha sido por extracción ni perturbación por parte de la población, de la comunidad ahí existente. Básicamente los procesos que se han dado ahí erosivos van acompañados muy de la mano con que el área está en una zona en donde existe una especie de península. Y la península está muy, pero muy cerca también del área donde está la comunidad. Y entonces lo que ha sucedido en parte también es una acumulación de aporte litoral, mucha arena de un lado, y del otro lado entonces empieza a sacar arena y empiezan estos procesos erosivos, que de hecho incluso han ocasionado que parte del manglar quede atrapado con la arena y entonces parte del manglar ha muerto en estos procesos. Es un caso muy particular. Le estamos dando el seguimiento, como dice Manuel, desde el 2014-2015, y pues ahora recientemente, pues en febrero, estamos haciendo las pruebas, pues iniciamos con un punto 22 kilómetros de costa, en donde hicimos una pequeña parcela de prueba para ver cómo nos va trabajando esto, y sí, en efecto, el manglar está bien, pero bien establecido, ya hay un prendimiento bastante alto en la zona con los palantones que le metimos. Básicamente mangle rojo, que es el que más está soportando, porque está más hacia el frente a la costa. Y pues entonces en eso es que estamos trabajando por el momento. La gente está muy consciente de la situación. De hecho, hubo parte de migración de algunas de las personas porque con miedo al tema de las inundaciones en la costa. Y bueno, nos han aportado también y nos han apoyado. Estamos trabajando con ellos y pues el reto para nosotros es seguir repoblando esa zona por el tema de la vulnerabilidad. Pero hay muchas temáticas que hay que estudiar allí porque, como les explico, es algo muy peculiar que se está dando precisamente por el accidente geográfico que existe en la misma zona. Entonces es bastante peculiar el caso. Ojalá en algún momento nos puedan acompañar. La gente de Creo nos ha colaborado también con el tema de la restauración en esa zona.
y pues básicamente le estamos dando un monitoreo, le estamos llevando un monitoreo y estamos haciendo resiembras en las áreas en donde no ha pegado el manglar, y en eso es que estamos trabajando. Sobre lo que decía la chica, pues esa es parte de los trabajos que estamos haciendo, lo que preguntaba, como funcionarios es lo que estamos tratando de procurar. Ahorita contamos con este manual de restauración de manglares que nos ha aportado bastante, pues, y hay muchas otras herramientas como las que tú estás mencionando, que también nos está favoreciendo, pues, también al estudio de la zona, sobre todo con el tema de ¿cómo te explico? El tema de las pendientes, el tema de las elevaciones, cómo nos ayuda a nosotros a trabajar dentro de la zona y cómo se puede ir trabajando entre los meandros que hay, dónde es que hay que mejorar el tema de las plantaciones, ¿no? De lo que estamos reforestando. Pero sí, básicamente ese es el trabajo que estamos haciendo por el momento en Cocle. Gracias. Gracias. Iris. Hola, buenas tardes, Andrés, nuevamente y grupo equipo. Bueno, por lo menos, bueno, sí, yo trabajé con ustedes en el tema de la erosión costera de Garachiné, pues en cuanto a la determinación, pues más o menos. Y bueno, yo quería comentarte que tengo una experiencia bien chévere también en el tema de sensores remotos, también para el área de Garachiné, pero nosotros ya un poco más para la costa, otro lado de la costa, pues, en donde pues nosotros tenemos un humedal que es el Tahualito. Ya al principio del taller, del curso, dije algo de eso. El detalle está es que hace rato nosotros estábamos viendo a manera de imágenes satelitales, que son sensores remotos también, habíamos visto unas manchas, 3, 4, 5 manchas por allí, y la verdad que no sabíamos qué era. Entonces en una gira dijimos que bueno, vamos a ir a Garachiné, vamos a identificar qué son esas manchas, porque en un principio parecían como lagos, en otros compañeros, porque fue un grupo que conversábamos de este tema en oficina. Unos decían que era arena, otros que saben interpretar también lo que son las imágenes de satélite, decían que era como una laguna y todo lo demás. Pero estaba en medio del manglar, entre un humedal y el manglar costero. Así que nosotros dijimos, bueno, creo que tú has visto esas manchas también. Están desde Garachiné hasta Punta Alegre. Entonces nosotros que bueno, emprendimos el viaje y nos fuimos con unos guías de la comunidad y a través de dron, porque la verdad que la vegetación estaba bien espesa, y a través de dron entonces descubrimos que había un espacio abierto y bueno, llegamos finalmente a pies y la verdad que nos sorprendimos porque era un ecosistema de albina que está allí detrás de esos inmensos y frondosos mangles rojos y mangles caballeros que hay en la costa de Garachiné. Entonces, utilizamos la tecnología, pudimos identificar este tipo de ecosistemas que para muchos de las comunidades de Garachiné no conocían, otros le decían los claros, ellos le llamaban los claros, pero no todo el mundo ha ido allá y es ya ahora un plus también para la comunidad de Garachiné para el tema de investigación. Entonces, estamos trabajando en esto, junto con la sección de costas y mares y otros amigos por allí que les gusta mucho el tema de la restauración de ecosistemas. Pero bueno, es lo que hicimos, es lo que tenemos ahorita al principio. Nos falta mucho por investigar todavía. Hay 5 o 6 espacios de esto. El más pequeño tiene aproximadamente 50 hectáreas. Así que, y todo eso se ha hecho con la tecnología del dron. Hemos ido en momentos de inundación, o sea, en marea, en alta mar, que fue en marzo, sí que es la marea más alta del año, y hemos ido también cuando está seco, que se asemeja mucho a las albinas de Sarigua. Y también tenemos entonces el tema de los mangles pequeñitos, enanos, en este caso sería el mangle negro, ¿no? Que es el que soporta el tema de salinidad. La verdad que es una experiencia muy bonita y lo hicimos a través entonces de este tipo de tecnología. Gracias, Iris. Bueno, creo que todos tienen experiencias con el uso de esta información de una u cierta forma. Son muy útiles. Ahora les voy a traer el siguiente tema.
Ok, este ya sería el último tema del día de hoy, que es mercado de carbono. Bueno, según el documento Mobilizing Private Finance for Nature del Banco Mundial del 2021, la naturaleza se está deteriorando a un ritmo sin precedentes, con implicaciones potencialmente de gran alcance para economías. Un informe reciente de WWF revela una disminución promedio de 68% en especies de vertebrados, cifras entre los años 70 y el 2016. Global Future Project estima que bajo un escenario de negocios como siempre, los costos de biodiversidad, la pérdida en algunos países podría llegar al 4% de su Producto Interno Bruto por año para 2050. ¿Se recuerdan cuando les dije cuál era el impacto de la deforestación directa en venta de madera, del Producto Interno Bruto de Panamá, que no llegaba ni al 1%? Bueno, aquí estas estimaciones, miren lo que dicen. Estas tendencias se ven agravadas aún más por el cambio climático y su interacción con la naturaleza, que pueden desencadenar importantes efectos de retroalimentación y puntos de inflexión. Los riesgos naturales también pueden ser sistémicos. La pandemia de COVID-19, que está causando impactos económicos lejanos, es un poderoso recordatorio del vínculo entre la salud humana y el planeta. Se estima que el 60% de todas las enfermedades infecciosas humanas son zoonóticas. Así que esto es como para hacer un preámbulo de lo que es, ¿qué es el carbono en sí? Lo que uno cuantifica. Bueno, la baja acción con la que el gobierno intergubernamental estaba moviendo el proceso de las Naciones Unidas para el Cambio Climático provocó un alto nivel de frustración dentro del sector privado. El sector privado, que son las empresas de terceros, las multinacionales, etcétera, que no son los sectores gubernamentales. El tema de responsabilidad social corporativa, combinada con la protección de las licencias para operar, asegurando apoyo para el compromiso continuo de la industria a pesar de lo social, comunitario y problemas medioambientales en los países en desarrollo, conjunto a una alta voluntad del sector privado para comenzar a invertir esfuerzos en restauración y conservación. Al mismo tiempo, la comunidad conservacionista quería sacar provecho del nuevo impulso, invertir en la naturaleza. Estos intereses compartidos pueden ser realizados a través de la participación en el mercado voluntario de carbono. Les voy a hablar también de eso. Entonces, ha habido en la actualidad, digamos que mucha presión, un gran impulso para poder mover los mercados de carbono, ya que el poder acceder a los créditos no es tan fácil. Se están creando mecanismos paralelos para poder también tener un mercado de carbono. Y el mercado de carbono voluntario, el mercado voluntario de carbono, es uno de estos mecanismos. Y esto atiende también a los acuerdos, o no bien los acuerdos, sino a los compromisos adquiridos a través del Acuerdo de París.
¿Qué es el mercado voluntario de carbono? A diferencia del MDL, donde se venden CER verificados, los CER son los certificados de emisiones de reducción de carbono a través de un mercado controlado por la ONU. Ese es el mercado de carbono convencional. Los mercados voluntarios de carbono se ocupan de la venta y compra de créditos de reducción de emisiones, compensaciones, en mercados que no están regulados por el gobierno. En el caso de los mercados voluntarios, se impulsa la demanda de créditos de carbono verificados por demanda voluntaria del cliente. Compradores de las compensaciones de carbono pueden ser el público en general impulsado a reducir su huella de carbono de actividades como, por ejemplo, los viajes de avión. Entonces, en este mercado voluntario, lo que se quiere es que no solo las empresas, sino, digamos que a mí me gustaría reducir mi huella de carbono por tener que viajar de Chiriquí a Panamá. Ese mercado quiere abrir los mecanismos para que eso sea posible. Empresas y otras entidades emisoras están participando en el mercado voluntario, principalmente para actuar para reducir las emisiones por encima y más allá de su obligación legal de cumplir con su propia RCE, para marcarse a sí mismo como verde o para protegerse contra el cumplimiento futuro de obligaciones. Porque a futuro ya se tiene prevista que las obligaciones van a aumentar. Abajo, algunas empresas que hacen parte de este mercado voluntario de carbono. Es algo que ya está ocurriendo, ya no es una forma por la cual ellos ya no requieren adquirir los CER, que era a través del mercado voluntario de la ONU, sino que se va directamente por otros medios. Entonces, ¿cómo el Acuerdo de París influencia en el mercado de carbono? El Acuerdo de París tiene como objetivo evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. O sea, esa comparación del clima se hace con cómo era el clima en la Tierra en el 1800, antes de la industrialización. Y busca además promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1.5 grados centígrados. De esta manera, el acuerdo recoge la mayor ambición posible para reducir los riesgos y los impactos del cambio climático en todo el mundo. Y al mismo tiempo incluye los elementos necesarios para que se pueda alcanzar este objetivo. Además, reconoce la necesidad que las emisiones globales toquen techo, o sea, que haya un valor estándar para las emisiones de carbono. Porque si no, se mantiene todavía en un juego aleatorio de valores. Si se llega a un valor tope, es un gran avance. Asumiendo que esta tarea llevará más tiempo para los países en desarrollo. En cuanto a las sendas de reducción de emisiones a medio y largo plazo, se establece la necesidad de conseguir la neutralidad de las emisiones, es decir, un equilibrio entre las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero en la segunda mitad del siglo. O sea que en este siglo tiene que ocurrir, antes de la mitad de este siglo, el gran cambio. Ojalá lo podamos ver. Y eso es lo que están impulsando. A través del Acuerdo de París, es una de las metas, es muy ambiciosa, como lo menciona, pero es necesario. Porque ya hemos llegado también en un momento
en que si seguimos al mismo ritmo que hemos actuado en los últimos 80, 90 años, en 50 años, en menos de 50, que en menos de 20 años, 30 años, vamos a tener una situación irreversible, donde los efectos del cambio climático no se van a poder revertir, porque simplemente no se van a poder capturar todas esas emisiones que hemos enviado, no las vamos a poder capturar y colocar en sumiderios de carbono o de otra forma. Y de ahí es que viene este gran auge. Digamos que todos estos eventos naturales mundiales que se ha tenido en las últimas 2 décadas, la incidencia o la frecuencia en la que estos se dan, han incidido en la forma de pensar de muchos tomadores de decisiones, en la cual ahora esperemos que las decisiones busquen realmente buscar esta revertida en el cambio climático y que podamos, por lo menos, que no lleguemos a frenar ese 1.5, tal cual como lo espera el Acuerdo de París. Bueno, a todo esto también está de la mano con los lineamientos, los objetivos también de lo que es la Convención Ramsar, de la Convención de la Diversidad Biológica y otras también. El Acuerdo de París, aquí les muestro las 10 claves, que hay un objetivo global, el tema de la reducción de lleguemos a ese aumento de 2 grados centígrados, y que hay un tema de aplicación. No están todos los países del globo aplicando este acuerdo. La meta es que todos los países del globo lo consigan aplicar. La forma legal, hay muchos vacíos en legislaciones climáticas y regulaciones. Por ejemplo, el propio tema del mercado de carbono es un tema que no está muy bien regulado, no en todos los países también existen mecanismos, un balance mundial y transferencia, que haya una mayor equitatividad, mecanismos potenciados, que serían como los mecanismos red, que buscan aumentar la acción climática en la relación de las pérdidas y daños, que haya un tema de adaptación, la responsabilidad del financiamiento, ya que todas estas acciones puedan tener un financiamiento, que haya un fondos para los temas de carbono, los temas de restauración, los temas de conservación de bosque, las contribuciones nacionales, que aporten todas hasta esta línea, y la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, estos son puntos claves que tiene el Acuerdo de París. En temas de valores relacionados a la situación climática del Acuerdo de París, pretende al menos llegar a valores de 40 a 80 dólares por tonelada de carbono para 2020 y 50 a 100 dólares de toneladas de carbono para 2030. Estamos en el 2020 y no hemos llegado a ese techo. Por el contrario, estamos en el 21. Casi el 75% de las emisiones actualmente cubiertas por una regulación de precios de carbono están por debajo de los 10 dólares toneladas. Entonces, a través del clima, del calentamiento global, el Acuerdo de París busca impulsar acciones que puedan regular los valores de los mercados de carbono y la acción climática. Valor del carbono, una necesidad a ajustar.
Algunos estudios han estimado, basados en la literatura, que los proyectos de compensación por el carbono costero pueden ser ecológicamente viables, con precios bajos a moderados, de 2 a 11 dólares por tonelada de carbono, sin contabilizar los costos de transacción. Por otra parte, la mayoría de las emisiones potenciales de los manglares podrían evitarse por menos de 10 dólares por tonelada de carbono. A todo esto, el precio medio del carbono en mercados en el año 2013 fue de 4 dólares con 90 centavos por tonelada. Entonces, llegar a esa meta de 40, 80 dólares para el 2020 no fue posible. Pero por lo menos se quiere llegar a 10 dólares. Y es lo que ahora se está buscando. En 2013 el valor era de 4.90 la tonelada. Entonces, podríamos obtener que a través de la conservación de nuestros bosques, resultados monetarios para poder aplicar en los mecanismos para seguir conservando esos bosques, que son los sistemas de guardaparque, todos los sistemas de vigilancia satelital, otros mecanismos comunitarios, ya sea, no sé, algunos programas de vigilantes del bosque con turismo sostenible. Entonces hay una serie de mecanismos para aplicar los dineros que pueden venir a través de estos créditos de carbono. El valor del carbono, una necesidad de ajustar. Es una necesidad. El sistema de comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea divulgó en 2015 sobre el precio de carbono a través de Driving Sustainable Economy, en el cual se ha experimentado una volatilidad de precios significativa, con precios de concesión de negociación de hasta 30 euros en 2008, cayendo a menos de 10 euros un año después, hasta 15 euros en 2011 y finalmente se redujo a menos de 10 euros ese mismo año. Este es por otra agencia. Pero ellos ven aquí la necesidad de conseguir un techo o un umbral de inicio para poder cotizar el carbono, porque existe una gran variabilidad. Esta gran variabilidad, por ejemplo, no ayuda para cuantificar realmente la acción que se tiene. Si tuviéramos un estándar para todo el mundo, supiéramos, por ejemplo, que si se invirtieron, digamos que mundialmente 100 dólares en mercados de carbono, eso equivale a que se mitigaron o se compensaron 10 toneladas de carbono. Pero si tenemos valores irregulares, no podemos llegar a valores reales de lo que está ocurriendo. Entonces, a través de nuestros bosques, llegar a compensaciones. Digamos que ese es el gran paradigma o la gran ambición en los países nuestros que estamos en vías de desarrollo. Esta es una gráfica que lo que busca es mostrar cómo el sistema de los precios de carbono han ido en alta. La verdad es donde han habido los mayores impulsos hacia esto. Europa, Asia son los que más apuntan, luego Norteamérica, América Latina, África, Oceanía. Digamos que en este escenario Asia, América Latina, África, Oceanía seríamos los países que estamos en el marco red, en los cuales pudiéramos vender el carbono a estas otras economías. El modelo de carbono, básicamente, eso es lo que busca, donde el mayor productor de carbono le pague al mayor
absorbedor, digamos así. Es importante considerar los costos generales de un proyecto de carbono en un humedal costero. Sin embargo, varían mucho entre países y regiones debido a la ubicación específica, niveles, costo de la mano de obra y capital. Evaluar completamente el potencial económico de un proyecto de carbono en un humedal debe considerar los costos totales por evitar conversión de hábitat o realizar restauración, incluyendo los llamados costos de oportunidad, ingresos netos perdidos por el uso del humedal costero para un propósito alternativo, desarrollo hotelero, agricultura. Entonces, cuando realmente se quiere mitigar una huella de carbono, se tiene que crear un valor a estos ecosistemas, se tiene que poder contabilizar todo esto, cuánto va a costar la restauración, qué representa la pérdida del ecosistema a impactar. Es mucho más que solamente el carbono que uno midió. Y a esto es que donde se quiere que se tome en cuenta y que tengan en consideración a la hora de las cuantificaciones. Organizaciones a nivel mundial para verificar y emitir créditos de carbono de proyectos de campo para ser comercializados en mercados voluntarios de carbono, como el Standard Carbon Verificador y el American Climate Register. Estas son agencias certificadoras. Hay otros generadores de certificados para el mercado voluntario. El mercado voluntario requiere de un certificador. Te lo voy a mostrar. El clima, la comunidad y la biodiversidad estándar utiliza los sistemas que son de la American, del Standard Carbon Verificación y OCDM, metodologías para el componente de carbono en sus proyectos. Carbon Fixed Standard, ahora absorbido por el Global Standard, que es un estándar de carbono, solo se ocupa de forestación y reforestación y planes para incluir proyectos de manejo forestal mejorado. Este es otro generador, pero que trabaja únicamente con lo que son las reforestación y los planes de manejo. Y los sistemas estándares de Plan Vivo concentrarse principalmente en la capacidad de edificio, pero carece de un carbono robusto, de un proceso robusto de carbono para la cuantificación de carbono. Es el sistema de comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea. Todos estos son como agencias certificadoras de las emisiones de carbono o de los carbonos que son para comercializar. Las metodologías para carbono en humedales costeros. A nivel mundial se cuenta con pocas metodologías o no unificadas para la cuantificación de carbono. Para Panamá se puede mencionar que se tiene aprobada la resolución, la DM 0207 del 2021, por la cual aprueba el manual de técnicas de restauración para áreas degradadas de manglar, en el que describe la metodología para la medición de carbono en zonas de restauración de ecosistemas de manglar. Además, contamos con el protocolo de medición de carbono en ecosistemas de manglares en Panamá, aunque este último no cuenta con un aval legal. De manera general, también existe la metodología para la creación de humedales costeros, que además alberga objetivos de adaptación. Entonces, esta última metodología es una metodología ya de uso mundial, no de Panamá únicamente, pero es una metodología que aplica en el caso de cuando los países no tienen sus propias metodologías, utilizan una metodología ya existente.
Y es importante poder tener las metodologías unificadas, o que todo a nivel mundial se cuente con metodologías validadas para poder hacer las cuantificaciones de carbono, tanto de pérdidas como de compras, de compensación, de mitigación. Esos son datos que aún no son reales porque no contamos con una unificación del sistema, además de otras limitantes. Estos son los dos manuales que les decía. Uno es el manual de técnicas de restauración y el otro es el protocolo para la medición de carbono. Bueno, ¿cómo funcionan los proyectos de carbono voluntario? Tiene que haber las jurisdicciones, reducir la deforestación a través de programas de protección forestal a escala nacional o subnacional. Tiene que haber unas reducciones de emisiones verificadas y emitidas. Aquí entran las agencias certificadoras, las que validan. Por ejemplo, en Panamá, digamos que este proyecto de los manglares de Oriente de Chiriquí, quisiéramos utilizar esas mediciones para un mercado de carbono voluntario. Tendría que venir una empresa de esta certificadora para validar que las mediciones que se hicieron son reales para poder seguir con el proceso. Entonces es parte de los mecanismos de verificación. Tiene que haber las transacciones de créditos, ART de jurisdicciones compradas o pagadas a través de un intermediario después de la diligencia y la aprobación interna. Las emisiones de reducciones realizarán transacciones a un precio mínimo de $10 a través de un intermediario según corresponde. Los pagos fondos canalizados a jurisdicciones de acuerdo con las mejores prácticas de gestión de fondos. Aquí eso cabe a las jurisdicciones de cada país. Si esos fondos los recibe y los va directamente a un banco o los maneja a otro tipo de entidad para poder facilitar su manejo hacia el resultado final, porque el resultado de estos mercados de carbono, la intención es que se utilicen en las áreas que son utilizadas para canje, o sea, en los bosques, en las comunidades que están alrededor y en las medidas de protección de bosques. Pero muchas veces, si los dineros van directamente a los países y caen en un banco central, la distribución para que llegue hasta las áreas en conservación es un proceso que tiene muchas pérdidas hasta que llegue al destino final que se requiere. En base a eso, es que el mercado de carbono voluntario exige que haya estos mecanismos. Luego, los pagos a las jurisdicciones permiten una protección adicional a los bosques y una mayor ambición climática. Entonces, hay pagos que tienen parte de estos fondos, tienen que ir a las jurisdicciones. En este caso, podrían ser las agencias nacionales que tienen que ver con los bosques, con el ecosistema. En este caso, que sería el Ministerio del Ambiente. O si hay una cooperativa que tiene un bosque privado, cosas así. Pero por lo general, que vaya directamente a las agencias nacionales que están relacionadas con la conservación y protección de estos ecosistemas. Bueno, actualmente se encuentra abierto el llamado de propuesta del Left Coalition. Esto que les traigo aquí es más que todo para
las personas que trabajan en las agencias gubernamentales. Este es un llamado de propuestas para gobiernos, no para ONGs ni para empresas. Y es un llamado de propuestas para proyectos de carbono. Las propuestas deben cumplir con los requisitos del estándar R3 y garantizar la participación plena y efectiva de las partes interesadas relevantes, en particular de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Se solicita a las jurisdicciones interesadas... ¡Ya voy! ¡Falta poco! A las propuestas antes de las 5 del 30 de julio. O sea, este es un llamado de propuesta actual que está vigente. Es para agencias gubernamentales, dirigido para entrar en temas de mercados de carbono, ya que como la temática de esta clase era carbono, y sabía de este llamado, se los traigo aquí sobre la mesa. Nosotros como Wetland no participamos, pero es dirigido a gobiernos. Entonces, en la noche, si tienen un tiempo libre, pueden buscar este Live Coalition y ahí encontrarán el llamado y el detalle del mismo. Estos son algunos puntos que tienen que las reducciones de emisiones, los estándares, volúmenes, geografía, proveedor, país proveedor, países con bosques tropicales, subtropicales, periodo de acreditación. Las propuestas se someten este año, inician el 2022 hasta el 2026. Buscan que se llegue a ese valor de los $10 por tonelada de carbono, que hayan ingresos por la reventa, la naturaleza de las transacciones, expectativas de los participantes. Entonces, este es un llamado, yo lo encontré muy interesante, para los que son aquí de la Dirección de Cambio Climático, tal vez les pueda hacer mucho eco, a las direcciones regionales también, a nuestros colegas en Brasil, en Costa Rica, y es para la temática esta de mercados de carbono. Bueno, aquí les voy a traer un ejemplo de un estudio de caso. Esto es, bueno, ¿se recuerdan el área de la imagen de Madagascar? Si yo no me equivoco, este punto es cercano a ese sitio. En Madagascar, desde 2011, a través de mercados voluntarios, estado involucrados en proyectos de carbono azul para evaluar la viabilidad de usar carbono azul como un mecanismo financiero a largo plazo para el manejo comunitario de manglares en 2 sitios de demostración. Uno, Ambaro, Baja Bay, a gran escala, 26.000 hectáreas de mangle. Proyecto este es con VCS, que es una de las agencias acreditadoras que les mostré en unos slides anteriores. El otro es Bahía de los Asesinos, un área más pequeña. Aquí son 1.115 hectáreas de manglar. Y este es con un proyecto Plan Vivo, otra de las agencias acreditadoras que les había mostrado. Los objetivos específicos son desarrollar capacidades técnicas y organizativas de las comunidades locales para gestionar de forma sostenible sus manglares. Los planes de manejo fueron desarrollados en un área de 10.492 hectáreas de manglar, repartidos en todos los sitios, y el correcto manejo por más de 23.000 habitantes de la costa, protegidos mediante el establecimiento de un área marina protegida. Entonces, más de 45 hectáreas de manglar también fueron restaurados a través del programa de reforestación con voluntarios de la comunidad. Por otra parte, el proyecto investigó y realizó consultas con comunitarios y autoridades para desarrollar proyectos de carbono azul. Como parte de esta iniciativa se publicaron emisiones de las existencias de carbono por encima y por debajo del suelo. Entonces, este es
un proyecto que trabajó en 2 áreas, con 2 agencias verificadoras, las cuales hicieron las mediciones de carbono, incluyó temas de restauraciones de manglar, logró la creación de un área protegida, la cual sirve de resguardo a la comunidad que se encuentra tierra adentro. Y bueno, y esto es como un ejemplo. Aún no se tienen ventas de créditos de carbono, pero estos son como los inicios de todo esto, de buscar llegar a los mercados de carbono. Estas agencias verificadoras, una vez que tienen estas emisiones, ya pueden entrar en lo que son los mercados voluntarios de carbono. Resulta que muchas veces las regulaciones nacionales impiden financieramente el empleo o el uso hacia estos mercados. Pero las tendencias mundiales están, digamos, caminando cada vez más hacia allá. Y la última tendencia es que el mercado busque el valor de los $10 por tonelada de carbono. Aquí les traigo un otro ejemplo, que es un estudio de caso, de aquí de Panamá, el proyecto que les mencionaba, en los manglares del oriente de Chiriquí. Si me permiten, les voy a hacer traer también este video. ¿Todos ven? Sí. Los manglares de la provincia de Chiriquí, en la costa sur de Panamá, protegen a los pueblos de las inundaciones y sus raíces sirven de hábitat a muchos animales. También garantizan ingresos a las personas que viven aquí, como Roberto Mariano. Él debe alimentar a una familia de 12 personas con los peces que pesca en estas aguas naturales. Pero también la deforestación ha afectado a los manglares de Panamá y más de la mitad han sido destruidos. Los bosques han sufrido un gran daño. Cuando empezó el proyecto de la carretera, ¿verdad? Parece que regaron combustible en el río y el río bajó y se barrió toda la concha, que había un banquito aquí que ahorita pasamos. Y eso afecta muchas cosas, animalitos, cangrejos, camaroncitos también. Por aquí, ves, había concha por aquí antes. Cuando yo vine a Colonia de niño, esto estaba lleno de concha, ya no hay concha. No quieren repetir los errores del pasado. Aquí mucha gente apoya la protección de los manglares, como Silvia, la hija de 10 años de Roberto Mariano. No cortándolo, no echándole basura. Silvia participa en un proyecto internacional que protege las zonas pantanosas de Panamá. Ella y sus amigos de la escuela han fundado un grupo. Se llaman Jóvenes Defensores de los Manglares. 2 veces al día recogen agua de la laguna y suben por esta pendiente. El agua es para los brotes de manglares que crecen en el patio de su escuela. Los niños han construido este vivero en su tiempo libre y han dedicado varias semanas a cuidar las plantas. Mientras, en los pantanos, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente de Panamá trabajan en otra parte importante del proyecto. Miden qué cantidad de gases de efecto invernadero absorbe el pantano. Los estudios muestran que los manglares son muy efectivos. Almacenan 5 veces más dióxido de carbono que un árbol normal. Queremos saber cuánto dióxido de carbono pueden absorber los manglares y cuánto más tendría que aumentar su capacidad de absorción.
De esta manera podremos saber el nivel de compromiso de Panamá con el medio ambiente. Esto es lo que hacemos. Junto a las Naciones Unidas, el gobierno de Panamá está estableciendo un marco normativo cuyo objetivo es cumplir con los compromisos internacionales del país en la lucha contra el cambio climático. Un impedimento es la ganadería. Los habitantes de esta región de Panamá talan los árboles para conseguir más pastos y convierten la piel de los animales en cuero. Para teñirla, los llamados cascareros emplean la corteza de los manglares. A pesar de que nosotros somos cascareros, nosotros reforestamos casi todos los años. Por lo menos en el 2014 reforestamos 30.000 plantones que el señor Andrés nos acompañó, la gente de la ARAC. En el 2015 reforestamos 9.000 plantones de mangle y este año aportamos con 5.000 plantones ahí en la laguna Las Lajas también. Algunos cascareros están siendo formados en la producción de miel para establecerla como una fuente de ingresos alternativa. Pero esta parte del proyecto aún es muy incipiente y dudan que algún día puedan llegar a vivir solo de las abejas. La gente depende mucho de eso, de los cueros y eso. La gente depende mucho del trabajo de los cueros. Casi aquí por lo menos en la provincia, dependen más de 1.000 familias de eso. Y para allá, para lo que es Pachitré, Los Santos, Panamá, hay mucha gente que consume el cuero. El negocio con el cuero está muy bien establecido en la región. La corteza de los manglares se usa para curar la piel de vaca. Primero se reduce a polvo y luego se distribuye en depósitos de tintura que le dan a la piel su codiciado tono rojizo. Este pequeño taller factura el equivalente a unos $1.500 por semana. Sí, del grupo de... ¿Cómo se llama el grupo? De regreso a la escuela, Silvia y sus jóvenes defensores de los manglares recolectan cuidadosamente brotes de manglar. Ahora están listos para que los planten. Cerca hay una laguna que necesita manglares frescos urgentemente. Parece casi imposible que Las Lajas antaño hubiera sido un floreciente bosque de manglares. En los años 40, los propietarios construyeron un dique para que el agua del mar no llegara a la laguna. Así, estas tierras se convirtieron en pastos. Pero la nueva generación de propietarios está más comprometida con el medio ambiente. Han dado permiso a los jóvenes defensores de los manglares para que reforesten la laguna y planten los brotes jóvenes en su hábitat. El calor durante la época seca mata a algunas plantas, pero gran parte sobrevivirá. Estoy plantando árboles para que los animales puedan vivir, para que vengan más pescado, más cangrejo, más camarón, más pargo y más tortuga. Y para que mi papá pueda pescar más y que lleve alimento a la casa. Y lo tapa para no dañarla. Si dañamos Andres Freitz es biólogo y asesor técnico de la ONG holandesa Wetlands International. Él enseña a los niños a plantar los nuevos manglares correctamente. Yo soy de aquí y yo veo esta laguna desde que tengo 8 años y siempre la he visto así, sin árboles. Antiguamente estos troncos que vemos estaban en pie, ahora están acostados. Y siempre me pregunté por qué no hay árboles, por qué no hay árboles. Y qué suerte que ahora pude estudiar el por qué no hay árboles y estamos poniendo nuestro granito de arena para recuperarlo. Y quién sabe, mis nietos los van a ver con un bosque y yo me pondré muy feliz. Plantar manglares para un futuro mejor, un lento y arduo proceso. Los jóvenes defensores del manglar ya han plantado cientos de manglares y vendrán muchos más. Motivación no les falta. Listo. Bueno,
preguntas aquí de esta parte del mercado de carbono?